3 bebés de apenas 8 meses lloraban sin cesar desde hacía 2 semanas en la lujosa residencia de Polanco, Ciudad de México. Ni las nanas más experimentadas, ni los pediatras más caros, ni siquiera los especialistas en sueño infantil traídos desde Estados Unidos lograban calmar a los trillizos del magnate inmobiliario Rodrigo Mendoza. Pero cuando una humilde señora de la limpieza de 38 años entró por primera vez a esa casa, algo mágico sucedió. Los lloros cesaron instantáneamente, como si hubieran reconocido algo que llevaban meses buscando desesperadamente. Lo que esta mujer tenía de especial cambiaría para siempre el destino de esa familia millonaria, y la razón te dejará sin aliento. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y comparte en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia, porque aquí vives las historias más conmovedoras de YouTube y esta te llegará al corazón. La mansión de 8.000 metros cuadrados en Polanco era conocida por todos como la Casa del Silencio, aunque irónicamente, hacía 2 semanas se había convertido en el lugar más ruidoso de toda la colonia Roma Norte. Rodrigo Mendoza, de 42 años, había construido su imperio inmobiliario desde la nada, levantando los rascacielos más impresionantes de la capital mexicana. Sus desarrollos comerciales generaban millones de pesos mensualmente, pero toda esa fortuna no podía comprar lo que más necesitaba: una noche de sueño tranquilo para sus hijos. Los trillizos Santiago, Emiliano y Valentina habían llegado al mundo en circunstancias trágicas. Su madre, la reconocida arquitecta Paloma Restrepo, murió durante el parto por complicaciones inesperadas que ni toda la tecnología médica privada pudo evitar. Rodrigo se encontró de la noche a la mañana siendo padre soltero de 3 bebés prematuros que requerían cuidados especializados las 24 horas del día. Durante los primeros 6 meses, con la ayuda de 3 nanas profesionales trabajando en turnos, la situación había sido manejable. Los bebés comían, dormían y crecían normalmente, aunque Rodrigo siempre notaba que parecían inquietos, como si buscaran algo que no lograban encontrar. Pero hace exactamente 2 semanas, algo cambió drásticamente. Todo comenzó una madrugada cuando Santiago, el más pequeño de los 3, empezó a llorar de manera inconsolable. No era el llanto típico de hambre o sueño que las nanas conocían bien. Era un llanto profundo, desesperado, que parecía brotar desde el alma misma del bebé. En cuestión de minutos, Emiliano y Valentina se unieron al coro, creando una sinfonía de tristeza que resonaba por toda la mansión. María Fernanda, la nana principal con 15 años de experiencia cuidando hijos de familias adineradas, probó todas las técnicas que conocía. Les dio leche, los cambió, los arrulló, los paseó por la casa, puso música clásica, intentó con sonidos de la naturaleza, pero nada funcionaba. Los bebés lloraban como si estuvieran de luto, como si supieran que algo fundamental faltaba en sus vidas. El doctor Patricio Villarreal, el pediatra más reconocido de la zona, los examinó exhaustivamente. Físicamente estaban perfectos, peso adecuado, reflejos normales, sin signos de enfermedad o molestia. «Don Rodrigo», le dijo con expresión preocupada, «estos niños están manifestando algo que va más allá de lo médico. Es como si estuvieran buscando algo específico que no encuentran». Rodrigo contrató entonces a la doctora Carmen Elizondo, una especialista en comportamiento infantil que había estudiado en París. Después de observar a los trillizos durante 3 días completos, su diagnóstico fue desconcertante. Los bebés están experimentando una forma de depresión infantil temprana. Buscan una conexión emocional específica que no están recibiendo. Necesitan algo que va más allá del cuidado profesional. Pero,
¿Qué podía ser? Rodrigo había contratado a las mejores nanas, comprado los productos más caros, instalado todo tipo de dispositivos tecnológicos para monitorear el sueño y bienestar de los bebés. La casa parecía una clínica privada de lujo, pero los trillizos seguían llorando día y noche, parando solo cuando la extenuación los vencía por períodos de 1 o 2 horas. Las nanas comenzaron a renunciar una por una. Primero María Fernanda, quien después de 2 semanas sin dormir más de 2 horas seguidas, confesó llorando: «Don Rodrigo, en 15 años nunca vi bebés tan inconsolables. Es como si estuvieran llamando a alguien específico que no llega». Luego se fue Estela, una nana guatemalteca con fama de poder calmar a cualquier niño. «Estos angelitos están buscando algo que yo no puedo darles», le dijo con tristeza. Rodrigo se encontró solo en la mansión con 3 bebés que lloraban sin cesar y una rotación constante de nanas temporales que duraban máximo 2 días antes de rendirse. Sus reuniones de negocios se realizaban ahora por videoconferencia desde casa, interrumpidas constantemente por los lloros. Sus socios comenzaban a preocuparse por su estado mental y su capacidad para dirigir la empresa. Una noche, después de 12 días consecutivos de llanto casi ininterrumpido, Rodrigo cargó a Santiago mientras caminaba por el jardín a las 3 de la madrugada. El bebé seguía llorando en sus brazos, y por primera vez desde la muerte de Paloma, el exitoso empresario se quebró completamente. «Mijo», le susurró al bebé con lágrimas corriendo por su rostro, «no sé qué necesitas. No sé qué están buscando tú y tus hermanitos. Papá está tratando de darte todo, pero parece que nada es suficiente». Fue entonces cuando su vecina, la señora Hortensia Gutiérrez, una mujer mayor que vivía en la casa de al lado desde hacía 30 años, se acercó por encima de la cerca del jardín. «Don Rodrigo», le dijo con voz maternal, «esos bebés no necesitan más dinero o más profesionales. Necesitan brazos de mujer que hayan conocido el dolor de una madre. Necesitan a alguien que entienda lo que es perder y amar al mismo tiempo». «¿Qué quiere decir, señora Hortensia?» «Contrate a una mujer que haya sido madre, que haya perdido, que entienda el corazón de una criatura huérfana. Esos niños están sintiendo la ausencia de su mamá de una manera que va más allá de lo que cualquier profesional puede entender. Necesitan a alguien que les dé el amor de madre que perdieron». Al día siguiente, Rodrigo despidió a la agencia de nanas especializada y pidió a su asistente personal, Roberto, que buscara empleadas domésticas con experiencia en cuidado infantil, pero con un perfil diferente. Mujeres que hubieran sido madres y que entendieran el dolor de la pérdida. «Quiero que contactes con iglesias, centros comunitarios, organizaciones de mujeres. Busca a alguien que no vea esto solo como un trabajo, sino como una misión», le instruyó Rodrigo. Fue así como el nombre de Esperanza Morales llegó hasta él. Una mujer de 38 años, originaria de Xochimilco, que había trabajado como empleada doméstica durante 12 años en diferentes casas de familias adineradas. Sus referencias eran impecables, pero lo que más llamó la atención de Roberto fue su historia personal. Esperanza había perdido a su esposo en un accidente laboral cuando tenía 32 años, quedando viuda con 2 hijos pequeños, Diego de 8 años y Sofía de 5. Durante 2 años había luchado como madre soltera, trabajando de sol a sol para mantener a sus hijos y pagar sus estudios. Pero hace 4 años, una tragedia cambió su vida para siempre. Un brote de meningitis en la escuela de sus hijos se los llevó en cuestión de días. Primero a Sofía y luego a Diego. Esperanza había quedado completamente sola en el mundo, sin esposo, sin hijos, sin familia cercana. Durante 1 año completo se sumergió en una depresión tan profunda que estuvo a punto de quitarse la vida. Pero algo la salvó.
Su instinto maternal seguía vivo, necesitaba cuidar, necesitaba amar a alguien, necesitaba ser útil. Regresó al trabajo doméstico, pero ahora con una conexión especial hacia las familias con niños. Las madres de las casas donde trabajaba notaban que tenía un don único para calmar a los bebés, para entender qué necesitaban antes de que ellos mismos lo supieran. Era como si su propio dolor la hubiera convertido en una antena emocional capaz de detectar las necesidades más profundas de los pequeños. Señor Rodrigo, le había dicho la señora Patricia Hernández, su última empleadora, durante la llamada de referencia. Esperanza no es solo una empleada doméstica, es un ángel de la guarda para los niños. Mi bebé, que lloraba todas las noches por cólicos, se calmaba instantáneamente cuando ella lo cargaba. Es como si tuviera manos mágicas. Rodrigo decidió contratarla sin entrevista personal. Estaba desesperado y dispuesto a probar cualquier cosa. Le pidió a Roberto que le explicara la situación. 3 bebés de 8 meses que lloraban sin parar desde hacía 2 semanas. Padre soltero desesperado. Casa en completo caos. Esperanza aceptó el trabajo inmediatamente, no por el salario, que era generoso, sino porque algo en su corazón le decía que esos bebés la necesitaban tanto como ella necesitaba ser necesitada. Aquella mañana de martes, cuando Esperanza atravesó el portón dorado de la mansión en Polanco, cargando una pequeña maleta con sus pocas pertenencias y el corazón lleno de esperanza renovada, no sabía que estaba a punto de protagonizar el milagro más hermoso que esa casa había presenciado jamás. Los trillizos tampoco sabían que la mujer que caminaba por el jardín hacia la puerta principal era exactamente lo que habían estado buscando durante 2 semanas de llanto desesperado. Una madre de verdad. Esperanza se detuvo frente a la puerta principal de la mansión, respiró profundamente y tocó el timbre. Cuando Roberto abrió la puerta, lo primero que escuchó fue el coro inconfundible de 3 bebés llorando al unísono desde el 2º piso. Era un sonido que habría aterrorizado a cualquier empleada doméstica, pero a Esperanza le provocó algo completamente diferente. Un instinto maternal tan fuerte que sintió sus brazos moverse involuntariamente, como si ya estuvieran listos para cargar y consolar. «Señora Esperanza, qué bueno que llegó». Roberto la recibió con expresión de alivio. «Los bebés llevan llorando desde las 5 de la mañana. El señor Rodrigo tuvo que irse a una junta de emergencia en la oficina, pero está desesperado. La nana temporal renunció anoche». «¿Dónde están los niños?», preguntó Esperanza mientras se quitaba el suéter sencillo y se arremangaba la blusa, como preparándose para una batalla que estaba segura de ganar. «En el cuarto principal, 2º piso. Pero señora, le adviento que han estado inconsolables. Ni los doctores entienden qué les pasa». Esperanza subió las escaleras de mármol, siguiendo el sonido del llanto que se intensificaba con cada escalón. Cuando llegó al cuarto principal, encontró una escena que habría abrumado a cualquiera. 3 cunas de madera tallada, cada una con un bebé llorando con una intensidad que parecía sobrenatural. Santiago, Emiliano y Valentina tenían los rostros rojos, las manitas apretadas en puños, y lloraban con una desesperación que partía el alma. Pero Esperanza no se intimidó. En cambio, sintió algo que no experimentaba desde la muerte de sus propios hijos: la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar. Se acercó primero a la cuna de Santiago, el más pequeño. «Hola, mi cielo», le dijo con voz suave mientras lo cargaba con movimientos seguros y naturales. «¿Qué te pasa, corazón? ¿Por qué estás tan triste?». El efecto fue inmediato y milagroso. Santiago, que había llorado sin parar durante 2 semanas, se calmó al instante. No gradualmente, sino de manera instantánea.
como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. Sus ojos verdes, idénticos a los del padre, se fijaron en el rostro de Esperanza con una intensidad que la conmovió hasta las lágrimas. Emiliano y Valentina, al escuchar que el llanto de su hermano había cesado, también comenzaron a calmarse, aunque seguían sollozando. Esperanza, cargando a Santiago con un brazo, se acercó a la cuna de Emiliano. «Ven acá, mi amor», le dijo extendiéndole la mano libre. Cuando el bebé sintió el tacto de su mano en la frente, también se tranquilizó completamente. Roberto, que había subido para verificar si necesitaba ayuda, se quedó paralizado en la puerta. En 15 minutos, esta mujer había logrado lo que decenas de profesionales no habían conseguido en 2 semanas. Esperanza se sentó en el sillón del cuarto, cargando a Santiago y acercando las cunas de Emiliano y Valentina para poder tocarlos a los 3 simultáneamente. «Ya pasó, mis bebés», les susurraba con una ternura que brotaba desde lo más profundo de su ser maternal. «Ya llegó quien los va a cuidar, ya no van a estar solitos». Y entonces comenzó a hacer algo que ninguna nana profesional había intentado. Les cantó una canción de cuna que solía cantar a sus propios hijos, una melodía tradicional mexicana que hablaba sobre angelitos que cuidan a los niños desde el cielo. «Duérmete, niño bonito, que tu mamá no está aquí, se fue al cielo a cuidarte, desde allá te va a sonreír». Los 3 bebés no solo se calmaron completamente, sino que comenzaron a mostrar algo que no habían manifestado desde el nacimiento: sonrisas. Pequeñas sonrisas que iluminaron sus rostros y llenaron de luz todo el cuarto. Roberto corrió escaleras abajo para llamar inmediatamente a Rodrigo. «Señor, tiene que regresar ahora mismo. No va a creer lo que está pasando. Los bebés están tranquilos. Están sonriendo». Cuando Rodrigo llegó a casa 2 horas después, encontró una escena que jamás había imaginado posible. En el jardín, bajo la sombra de un árbol de jacaranda, Esperanza había extendido una manta y tenía a los 3 bebés acostados boca arriba, jugando con sus manitas y balbuceando contentos. Era la primera vez en 2 semanas que estaban despiertos sin llorar. «¿Usted es Esperanza?», preguntó Rodrigo acercándose con pasos cuidadosos, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el hechizo. «Sí, señor Rodrigo. Espero que no le moleste que los trajera al jardín. Los bebés necesitaban aire fresco y luz natural. Han estado encerrados mucho tiempo». Rodrigo se sentó en la manta al lado de sus hijos, que al verlo balbucearon y extendieron sus bracitos hacia él. Por primera vez en semanas pudo cargar a Valentina sin que inmediatamente comenzara a llorar. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tienen de especial sus manos? Esperanza sonrió con tristeza. «No son mis manos, señor. Es mi corazón. Estos bebés estaban buscando a alguien que entendiera su dolor. Perdieron a su mamá y yo perdí a mis hijos. Nos reconocimos». Durante los días siguientes, la transformación en la casa Mendoza fue total. Los trillizos no solo dejaron de llorar, sino que comenzaron a desarrollarse como bebés normales y felices. Comían con apetito, dormían toda la noche y durante el día exploraban el mundo con la curiosidad típica de su edad. Esperanza estableció rutinas que ninguna nana profesional había considerado. Por las mañanas, después del desayuno, llevaba a los bebés a diferentes partes de la casa para que conocieran su hogar. «Esta es la cocina, donde mamá Esperanza les va a preparar comiditas ricas», les decía mientras los cargaba por turnos. «Este es el jardín, donde van a aprender a caminar cuando sean más grandecitos». Porque sí, desde el primer día, Esperanza se refirió a sí misma como Mamá Esperanza, y los bebés respondían a esa designación como si fuera lo más natural del mundo. Cuando ella entraba al cuarto, los 3 sonreían y extendían los brazos.
Cuando se alejaba demasiado tiempo, comenzaban a buscarla con la mirada y a hacer ruiditos para llamar su atención. Rodrigo observaba esta conexión con una mezcla de gratitud, asombro y algo que no se atrevía a reconocer completamente: el comienzo de sentimientos románticos hacia la mujer que había salvado a su familia. Esperanza no era convencionalmente hermosa según los estándares de las mujeres con las que Rodrigo solía relacionarse. No tenía la sofisticación de Paloma ni el glamour de las ejecutivas de su círculo social, pero tenía algo infinitamente más atractivo: una belleza serena que irradiaba desde su alma maternal, una paz interior que se transmitía a todo lo que tocaba. Cuando llegaba a casa por las tardes, Rodrigo comenzó a buscar excusas para pasar tiempo en las áreas donde Esperanza cuidaba a los bebés. Oficialmente supervisaba el progreso de sus hijos, pero en realidad quería observar la magia que sucedía bajo el cuidado de esta mujer extraordinaria. Una tarde, mientras Esperanza bañaba a los trillizos en la tina especial del cuarto de bebés, Rodrigo se ofreció a ayudar. «Señor Rodrigo, no es necesario. Puedo con los tres perfectamente». «Quiero aprender», respondió él con sinceridad. «Quiero saber cómo hace usted para que todo parezca tan natural, tan fácil». Esperanza le enseñó a sostener a Santiago mientras lo bañaba, cómo hablarle durante el proceso para mantenerlo tranquilo, cómo masajear suavemente su pancita después del baño para ayudar con la digestión. Rodrigo siguió sus instrucciones con la concentración de un estudiante aplicado y por primera vez desde la muerte de Paloma se sintió realmente conectado con sus hijos. «Usted va a ser un papá maravilloso», le dijo Esperanza mientras secaba a Emiliano. Solo necesitaba a alguien que le enseñara que cuidar bebés es más instinto que técnica. «¿Tuvo hijos?», preguntó Rodrigo, aunque Roberto ya le había contado su historia. Esperanza bajó la mirada. «Tuve dos, un niño y una niña. Ya no están conmigo. Lo siento mucho. Por eso entiendo a Santiago, Emiliano y Valentina. Sé lo que es necesitar una mamá y no tenerla. Y sé lo que es ser mamá y necesitar hijos que cuidar». Esa noche, después de que Esperanza se fue a su cuarto, Rodrigo le había asignado una suite completa en el ala este de la mansión, no la habitación pequeña típica del servicio. Él se quedó despierto pensando en sus palabras. Por primera vez en meses, los bebés habían dormido toda la noche sin interrupciones, y la casa estaba en completo silencio. Pero no el silencio frío y vacío de antes, sino un silencio cálido y lleno de paz. Al mes de trabajo de Esperanza, los trillizos habían experimentado un desarrollo notable. Santiago, que había sido el más débil al nacer, ahora era el más activo de los tres. Emiliano había comenzado a intentar sentarse solo, y Valentina balbuceaba constante, creando sus propias conversaciones con Esperanza durante las actividades diarias. Pero el cambio más significativo se había dado en Rodrigo. Sus empleados notaron que llegaba a la oficina más relajado, que sonreía durante las reuniones, que había recuperado la pasión por sus proyectos. En casa, en lugar de encerrarse en su oficina después del trabajo, pasaba horas en el piso jugando con los bebés bajo la supervisión amorosa de Esperanza. Una tarde de viernes, mientras Esperanza preparaba las papillas de la cena, Rodrigo se acercó a la cocina con una propuesta que había estado considerando durante semanas. «Esperanza, quiero hacerle una proposición». Ella se tensó inmediatamente. En su experiencia como empleada doméstica, las proposiciones de los patrones raramente eran apropiadas. Tranquila, Rodrigo se dio cuenta de su reacción. «Es sobre los niños. Quiero que sea su nana permanente, no solo empleada, sino su cuidadora oficial,
con un salario 3 veces mayor, casa propia en la propiedad y un fondo educativo para cuando usted decida estudiar algo. Esperanza lo miró con sorpresa. Señor Rodrigo, yo no esperaba. Mis hijos la necesitan, y honestamente yo también la necesito. No como empleada, sino como parte de esta familia. Esperanza sintió el corazón acelerarse. Estaba insinuando algo más que una relación laboral. Los bebés son mi prioridad, respondió cuidadosamente. Todo lo que hago es por ellos. Lo sé. Y precisamente por eso quiero que se quede para siempre. Esa palabra, siempre, resonó en el corazón de Esperanza de una manera que no había experimentado desde la muerte de su familia. ¿Sería posible? ¿Podría realmente tener una familia nuevamente? Durante los meses siguientes, la relación entre Rodrigo y Esperanza evolucionó naturalmente. Comenzaron a cenar juntos después de acostar a los bebés, compartiendo historias sobre sus vidas pasadas, sus sueños y sus miedos. Rodrigo le contó sobre su matrimonio con Paloma, sobre cómo se conocieron en la universidad, sobre los planes que tenían para los niños antes de la tragedia del parto. Esperanza compartió su historia completa. Su matrimonio feliz con Miguel, un electricista honesto y trabajador, sus años de felicidad criando a Diego y Sofía, la devastación de perder a toda su familia en el transcurso de 3 años. A veces siento que Dios me quitó a mis hijos para prepararme para cuidar a los suyos, le confesó una noche mientras tomaban café en la terraza. Como si todo el dolor hubiera tenido un propósito. Yo siento que Paloma envió a la mujer perfecta para cuidar a nuestros bebés, respondió Rodrigo, y para cuidarme a mí también. La atracción entre ellos crecía día a día, pero ambos eran cuidadosos de no precipitar nada. Rodrigo, porque respetaba el dolor de Esperanza y no quería aprovecharse de su posición como empleador. Esperanza, porque había aprendido que las diferencias de clase social podían complicar incluso los sentimientos más genuinos. Todo cambió una noche de diciembre, cuando Valentina desarrolló fiebre alta repentinamente. Esperanza detectó que algo andaba mal cuando la bebé rechazó su biberón nocturno y se mostraba inusualmente irritable. Inmediatamente tomó su temperatura, 39 grados. Señor Rodrigo, despertó al patrón golpeando suavemente la puerta de su habitación. Valentina tiene mucha fiebre. Necesitamos llevarla al hospital. Rodrigo se vistió en segundos y corrió al cuarto de los bebés, donde encontró a Esperanza cargando a Valentina mientras los gemelos dormían tranquilamente en sus cunas. Llamó al doctor Villarreal. Ya viene en camino, pero creo que es mejor llevarla a urgencias. Los bebés de esta edad pueden empeorar muy rápido con fiebre alta. Durante el trayecto al Hospital Español, mientras Rodrigo manejaba a velocidad máxima por el periférico, Esperanza mantuvo a Valentina en brazos, monitoreando constantemente su respiración y temperatura. «Tranquila, mi princesa», le susurraba. «Mamá Esperanza está aquí. No te va a pasar nada». En el hospital, mientras los médicos examinaban a Valentina, Rodrigo se dio cuenta de algo fundamental. Esperanza estaba tan angustiada como cualquier madre biológica estaría. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera, lloraba silenciosamente, negociaba con Dios en voz baja. Su amor por los bebés no era profesional o fingido, era completamente maternal y genuino. «Esperanza», le dijo tomando sus manos temblorosas. «Valentina va a estar bien. No puedo perder a otra hija», susurró ella con voz quebrada. No podría soportarlo. Fue en ese momento que Rodrigo se dio cuenta de que ya no se trataba solo de gratitud hacia la mujer que había salvado a sus hijos. Se había enamorado profundamente de Esperanza, no solo por lo que hacía, sino por quién era, una mujer capaz de amar incondicionalmente,
de darse completamente a una familia que no era biológicamente suya, de convertir una casa en un hogar. Valentina resultó tener una infección viral menor que se resolvió con medicamentos en 48 horas, pero la experiencia cambió todo entre Rodrigo y Esperanza. Habían pasado la prueba de fuego como equipo parental, y ambos sabían que lo que sentían el uno por el otro iba mucho más allá de una relación laboral. Una semana después del susto médico, Rodrigo tomó una decisión que venía considerando durante meses. Contrató a la joyería más exclusiva de Polanco para que diseñara un anillo especial, no ostentoso o extravagante, sino elegante y significativo. En el centro, 3 pequeños diamantes representando a los trillizos, rodeados por un círculo de oro que simbolizaba el amor eterno. Pero antes de la propuesta formal, necesitaba tener una conversación crucial con alguien más. Esa tarde, después de que Esperanza se fue a descansar, Rodrigo se sentó frente a las fotografías de Paloma que mantenía en su oficina privada. Durante más de una hora, le habló a su esposa fallecida como si estuviera presente. «Paloma, mi amor», comenzó con voz entrecortada. «Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito tu bendición. Me enamoré de Esperanza. No de la manera como me enamoré de ti, sino de una forma diferente pero igual de real. Ella salvó a nuestros bebés y me salvó a mí. Los ama como si los hubiera parido, y yo la amo como jamás pensé que podría amar a alguien más después de perderte». Permaneció en silencio por varios minutos, como esperando una respuesta. Y entonces sucedió algo que no esperaba. Una paz profunda lo invadió, como si realmente hubiera recibido la bendición que buscaba. «Voy a pedirle que se case conmigo», continuó. «No para reemplazarte, sino para continuar la familia que empezamos juntos. Sé que aprobarías nuestra elección, porque lo único que siempre quisiste fue que Santiago, Emiliano y Valentina fueran felices». La propuesta ocurrió una tarde de sábado, de la manera más natural y hermosa posible. Esperanza estaba en el jardín con los trillizos, que ahora tenían 11 meses y ya se sentaban solos. Los había colocado en una manta bajo el árbol de jacaranda donde habían pasado tantas tardes felices. Rodrigo se acercó con una canasta de merienda y se sentó en la manta como había hecho cientos de veces antes. Pero esta vez, después de que los bebés se quedaron dormidos para su siesta de la tarde, sacó una pequeña caja de terciopelo. «Esperanza», dijo con voz nerviosa, «hay algo que quiero preguntarte». Ella vio la caja y sintió el corazón detenerse. «Rodrigo». «Espera, déjame hablar primero. Durante estos meses, tú convertiste esta casa en un hogar, convertiste a mis hijos en bebés felices, y me convertiste a mí en el hombre que siempre quise ser, pero no sabía cómo. Te amo, no como empleada o como nana de mis hijos, sino como la mujer extraordinaria que eres». Abrió la caja, revelando el anillo con los 3 diamantes. «Te casarías conmigo. Serías oficialmente la mamá de Santiago, Emiliano y Valentina. Construirías una vida conmigo». Esperanza miró el anillo, luego a los bebés durmiendo pacíficamente, luego al hombre que se había convertido en su mundo entero. «Rodrigo, ¿estás seguro? Somos de mundos muy diferentes. El único mundo que me importa es el que hemos construido juntos en esta casa. El mundo donde Santiago se ríe cuando lo cargas, donde Emiliano intenta caminar aferrado a tu falda, donde Valentina dice «mamá» cuando te ve entrar al cuarto. Ese es mi mundo, nuestro mundo». Esperanza sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas. Durante meses había soñado secretamente con este momento, pero siempre lo había descartado como una fantasía imposible. «Yo también te amo», susurró. «Amo a estos bebés como si los hubiera parido,
Pero ¿qué va a decir tu familia, tus amigos, tus socios? Van a decir que soy el hombre más afortunado del mundo por haber encontrado a una mujer que ama a mis hijos más que a su propia vida. Esperanza extendió la mano temblorosa y Rodrigo deslizó el anillo en su dedo. Cuando se besaron bajo el árbol de jacaranda, con los trillizos durmiendo a su lado, ambos supieron que estaban sellando no solo un compromiso matrimonial, sino la promesa de una familia verdadera, construida sobre amor, pérdida, sanación y esperanza. La noticia del compromiso fue recibida con reacciones mixtas en el círculo social de Rodrigo. Sus socios de negocios más cercanos, que habían visto la transformación positiva en su vida personal y profesional, lo felicitaron sinceramente. El doctor Villarreal comentó que nunca había visto una recuperación tan completa en una familia que había pasado por tanto trauma. Sin embargo, algunos miembros de la alta sociedad mexicana murmuraban críticas. Rodrigo Mendoza se va a casar con la empleada doméstica, decían en los clubes exclusivos de Polanco. ¡Qué desperdicio! Con todo el dinero que tiene podría haberse conseguido a cualquier ejecutiva o socialité. Pero Rodrigo había aprendido algo fundamental durante los meses de crisis. La opinión de la sociedad no podía alimentar a sus hijos, no podía calmar sus llantos, no podía llenar su casa de amor. Solo Esperanza había podido hacer eso. La única opinión que realmente le importaba era la de su madre, doña Carmen Mendoza, una mujer de 68 años que había construido junto a su difunto esposo el empire inmobiliario que Rodrigo ahora dirigía. Carmen había mantenido silencio sobre Esperanza durante meses, observando desde la distancia la transformación de sus nietos. «Hijo», le dijo durante una cena privada una semana después del compromiso, «necesito conocer mejor a esta mujer antes de dar mi bendición». «Mamá, ella salvó a tus nietos. ¿No es suficiente? Quiero asegurarme de que los está salvando por las razones correctas. He visto muchas mujeres que se aprovechan de hombres vulnerables». Rodrigo organizó una cena familiar íntima, donde Carmen podría observar la dinámica natural entre Esperanza y los trillizos. Durante toda la velada, doña Carmen estudió cada gesto, cada palabra, cada reacción de la futura nuera. Vio cómo Esperanza cortaba instintivamente la comida de Rodrigo en pedazos pequeños cuando Santiago comenzó a llorar, para poder atenderlo inmediatamente sin dejar su plato a medias. Observó cómo Emiliano se tranquilizó al instante cuando Esperanza lo cargó, y cómo Valentina buscaba con la mirada a mamá Esperanza cada vez que un ruido la sobresaltaba. Pero lo que más la impresionó fue presenciar una conversación telefónica que Esperanza no sabía que estaba escuchando. Una antigua compañera de trabajo la había llamado para contarle sobre un puesto mejor remunerado, cuidando a los hijos de un empresario en Guadalajara. «Gracias por pensar en mí, Lupita», respondió Esperanza, «pero ya no estoy buscando trabajo. Encontré mi familia». «¿Tu familia? ¿Te vas a casar con el patrón?» «Me voy a casar con el hombre que amo y voy a criar a los hijos que Dios puso en mi camino. No es por el dinero, es porque aquí está mi lugar en el mundo». Después de esa conversación, Carmen se acercó a Esperanza en la cocina. «Hija», le dijo con suavidad, «quiero pedirte perdón por haber dudado de tus intenciones. Veo cómo amas a mis nietos, veo cómo has sanado a mi hijo. Tienes mi bendición y mi gratitud eterna». La boda se realizó 6 meses después, en la capilla privada de la hacienda familiar de los Mendoza en Cuernavaca. Fue una ceremonia íntima con apenas 50 invitados, pero cargada de simbolismo y emoción. Los trillizos, ahora de 15 meses y ya caminando con ayuda, participaron en la ceremonia como pajes de honor.
Santiago cargaba los anillos en una pequeña almohada, Emiliano llevaba las arras en una canastita y Valentina esparcía pétalos de rosa por el pasillo central. Cuando llegó el momento de los votos, Rodrigo habló no solo como novio, sino como padre agradecido. Esperanza, llegaste a nuestras vidas cuando más te necesitábamos. Sanaste a mis hijos, sanaste mi corazón roto y transformaste nuestra casa en un hogar lleno de amor. Prometo honrarte no solo como esposa, sino como la madre extraordinaria que ya eres para Santiago, Emiliano y Valentina. Esperanza respondió con voz emocionada. Rodrigo, Dios me quitó a mis primeros hijos para prepararme para estos 3 angelitos. Me quitó a mi primer esposo para enseñarme a valorar el amor verdadero. Prometo amar a nuestra familia con cada fibra de mi ser, todos los días de mi vida. Pero el momento más emotivo llegó cuando el padre Martínez, quien había conocido a la familia desde el nacimiento de los trillizos, pidió a los bebés que se acercaran al altar. Santiago, Emiliano, Valentina, dijo el sacerdote, mientras los pequeños balbuceaban y sonreían, ¿quieren que Esperanza sea oficialmente su mamá? Los 3 bebés, como si entendieran perfectamente la pregunta, extendieron sus bracitos hacia Esperanza y gritaron al unísono, ¡Mamá! No había un ojo seco en la capilla. Incluso doña Carmen lloraba abiertamente, recordando cómo había casi rechazado a la mujer que había obrado el milagro más hermoso en la vida de su familia. La luna de miel fue diferente a cualquier viaje romántico tradicional. Rodrigo y Esperanza fueron a Cancún con los trillizos. No quiero separarme de ellos ni un solo día, había dicho Esperanza. Son muy pequeños para estar sin su mamá. En el resort familiar en la Riviera Maya, otras familias vacacionistas asumían que siempre habían sido una familia nuclear tradicional. Nadie hubiera imaginado la historia extraordinaria detrás de esa madre joven jugando en la playa con 3 niños de 15 meses que la adoraban visiblemente. Una tarde, mientras los trillizos dormían la siesta en la suite familiar, Rodrigo y Esperanza caminaron por la playa tomados de la mano. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó él. Solo de una cosa, respondió Esperanza. De no haber llegado a tu casa un día antes. Tal vez habría podido evitar aunque fuera una noche de llanto para mis bebés. Nuestros bebés, la corrigió Rodrigo sonriendo. Nuestros bebés, repitió ella, saboreando las palabras. El primer año de matrimonio trajo nuevas alegrías y desafíos. Los trillizos comenzaron a caminar al mismo tiempo, convirtiendo la mansión en un parque de diversiones constante. Santiago demostró ser el más aventurero, siempre buscando nuevas formas de subirse a muebles y explorar espacios peligrosos. Emiliano era el más observador, estudiando cada juguete detenidamente antes de decidir si valía la pena su atención. Valentina era la más social, buscando constantemente la interacción con adultos y expresando sus opiniones con balbuceos muy específicos. Esperanza manejaba las 3 personalidades diferentes con una maestría que asombraba a Rodrigo. Parecía tener ojos en la nuca para detectar cuando Santiago estaba a punto de meterse en problemas, sabía exactamente cuándo Emiliano necesitaba silencio para procesar algo nuevo y respondía a cada conversación de Valentina como si fuera una charla fascinante entre adultos. ¿Cómo haces para saber qué necesita cada uno en cada momento?, le preguntó Rodrigo una tarde, después de observarla manejar simultáneamente una rabieta de Santiago, una siesta de Emiliano y una sesión de juegos de Valentina. Es instinto maternal, respondió Esperanza. Cuando amas a tus hijos de verdad, desarrollas una conexión telepática con ellos. Sientes sus necesidades antes de que ellos mismos las identifiquen. Durante ese primer año, Rodrigo también cambió profundamente.
Había delegado más responsabilidades en la empresa para pasar tiempo de calidad en casa. Aprendió a preparar biberones, a cambiar pañales sin hacer muecas, a inventar juegos que mantuvieran a los trillizos entretenidos durante las tardes lluviosas. Sus empleados notaron que las reuniones de trabajo ahora terminaban puntualmente a las 6 p.m., porque el señor Mendoza tiene que llegar a casa para la hora del baño. Lo que antes hubiera sido visto como falta de compromiso profesional, ahora era respetado como el equilibrio perfecto entre trabajo y familia. Una noche, mientras acostaban a los niños, Santiago pronunció claramente su primera palabra completa: «Papá». Rodrigo se emocionó tanto que despertó a Emiliano y Valentina presumiéndoles sobre el logro de su hermano. «Mañana van a decir mamá», le aseguró a Esperanza, «y va a ser la palabra más hermosa que hayas escuchado jamás». Efectivamente, 2 días después, Valentina miró directamente a Esperanza durante el desayuno y dijo con perfecta claridad: «Mamá». Emiliano la imitó inmediatamente, y desde ese día los 3 trillizos llenaron la casa con coros de «mamá, mamá, mamá», cada vez que Esperanza aparecía en su campo de visión. Para Esperanza, escuchar esa palabra era como recibir un regalo divino todos los días. Mamá había sido la palabra que más extrañó durante los años de soledad después de perder a Diego y Sofía. Ahora la escuchaba docenas de veces al día, pronunciada por 3 vocecitas que la amaban incondicionalmente. El segundo año de matrimonio trajo una sorpresa que nadie esperaba. Esperanza estaba embarazada. «¿Cómo es posible?», le preguntó a Rodrigo cuando el doctor confirmó la noticia. «Tengo 40 años. Pensé que ya no podría tener más hijos». «Los milagros siguen llegando a esta familia», respondió él, abrazándola. «Primero llegaste tú, ahora llega nuestro bebé». Los trillizos, ahora de 2 años y medio, recibieron la noticia del embarazo con entusiasmo típico de su edad. Santiago declaró que iba a enseñar al bebé a trepar árboles. Emiliano decidió que compartiría sus juguetes solo los martes. Valentina anunció que ella sería la hermana mayor que protegería al bebé de todo peligro. Durante el embarazo, Esperanza experimentó una felicidad que creía imposible. Había pasado de ser una mujer que había perdido todo a ser madre de 3 niños maravillosos y esposa de un hombre que la adoraba. Y ahora esperaba un bebé que sería el símbolo perfecto de su amor regenerado. Rodrigo fue el esposo más atento durante esos 9 meses. Contrató a una asistente adicional para que Esperanza no tuviera que cargar a los trillizos durante el embarazo. Reorganizó la casa para que tuviera menos escalones que subir y se levantaba por las noches para traerle agua o masajear sus pies hinchados. «Estás tratándome como si fuera de cristal», se quejaba Esperanza mientras él insistía en cargar las bolsas del supermercado. «Estás cargando a nuestro bebé. Es lo mínimo que puedo hacer por ti». El nacimiento de Isabela Mendoza Morales fue el evento más celebrado en la historia de la familia. Los trillizos conocieron a su hermana menor en el hospital y su reacción fue pura magia. Santiago le susurraba secretos al oído, Emiliano le acariciaba suavemente las manitas y Valentina le cantaba canciones de cuna con su vocabulario limitado, pero su corazón enorme. «Ahora somos una familia completa de verdad», le dijo Esperanza a Rodrigo mientras observaban a los 4 niños en la cama del hospital. «Siempre fuimos una familia completa», respondió él. «Desde el día que llegaste y salvaste a estos 3 angelitos». Isabela creció rodeada del amor de 4 hermanos, porque los trillizos nunca la vieron como hermanastra, sino como su hermana de sangre, y 2 padres que habían aprendido que las familias más hermosas no siempre se forman de manera tradicional.
Cuando los trillizos cumplieron 5 años, en una fiesta de cumpleaños llena de amigos de la escuela, uno de los niños invitados preguntó inocentemente: ¿por qué tu mamá no se parece a ti? Santiago, con la sabiduría de un niño que había crecido en una familia basada en amor puro, respondió: porque las mamás no tienen que parecerse a sus hijos, solo tienen que amarlos mucho. Y mi mamá me ama más que nadie en el mundo. Esperanza, que escuchó la conversación desde la cocina, sintió el corazón llenarse de orgullo. Sus hijos habían entendido la lección más importante de la vida, que la familia se define por amor, no por genética. Años después, cuando los trillizos ya estaban en secundaria e Isabela en primaria, la familia Mendoza Morales se había convertido en un ejemplo de superación y amor en su comunidad. Rodrigo había expandido su empresa hacia proyectos de vivienda social, inspirado por la historia de su esposa. Esperanza había fundado una organización para ayudar a empleadas domésticas que habían perdido a sus familias a encontrar nuevos propósitos en la vida. Todo en la vida pasa por una razón, le decía Esperanza a las mujeres que ayudaba. Yo perdí a mis primeros hijos para prepararme para cuidar a otros niños que me necesitaban. Ustedes también van a encontrar su propósito. Una tarde, mientras organizaba su oficina en la fundación, Esperanza encontró una carta que había llegado esa mañana. Era de una mujer llamada Rosa, empleada doméstica en Guadalajara, que había leído sobre su historia en una revista. Señora Esperanza, decía la carta, trabajo en una casa donde hay un niño de 8 años que no habla desde que murió su papá. La familia está desesperada. He oído que usted tiene un don especial para ayudar a niños heridos. ¿Podría venir a visitarnos o darme algún consejo? Esperanza sonrió, recordando cómo habían comenzado todo. Un niño en silencio, una familia desesperada, una empleada doméstica con el corazón roto pero lleno de amor que dar. El círculo continúa, murmuró para sí misma mientras marcaba el teléfono para llamar a Rosa. Esa noche, durante la cena familiar, Esperanza contó a su familia sobre la carta. Los trillizos, ahora adolescentes responsables, inmediatamente se ofrecieron para ayudar. Podemos crear un programa, sugirió Santiago, donde niños que han superado traumas ayuden a otros niños que están pasando por lo mismo. Y mamá puede entrenar a más empleadas domésticas para que sepan cómo ayudar, agregó Emiliano. Yo puedo hacer dibujos para los niños tristes, ofreció Isabela, siempre la artista de la familia. Rodrigo miró a su esposa con el mismo amor del primer día. ¿Qué piensas? ¿Lista para otro milagro? Esperanza miró alrededor de la mesa a sus 5 hijos, porque sí, ya consideraba a los trillizos tan suyos como a Isabela, a su esposo, que la había visto transformar una casa en un hogar, y sonrió con la misma sonrisa que había conquistado a 3 bebés inconsolables años atrás. Siempre lista, respondió. Los milagros son nuestra especialidad. Y así, la mujer que había llegado como empleada doméstica a una mansión llena de llanto se había convertido en matriarca de una familia hermosa y en inspiración para miles de mujeres que, como ella, habían aprendido que perder no significa el final, sino a veces el comienzo de algo aún más hermoso. En las noches, cuando la casa finalmente se sumía en el silencio después de acostar a todos los niños, Esperanza y Rodrigo solían caminar por el jardín donde había comenzado todo. Bajo el mismo árbol de jacaranda donde había calmado por primera vez a los trillizos, donde habían hablado de amor por primera vez, donde habían soñado con el futuro por primera vez. ¿Crees que Diego y Sofía estarían orgullosos de la mamá en que me convertí?, le preguntaba a veces Esperanza. Estoy seguro de que están celebrando en el cielo, respondía Rodrigo.
porque su mamá no solo sobrevivió a perderlos, sino que transformó ese dolor en amor para otros niños que la necesitaban. Y en esas noches silenciosas, con la brisa moviendo suavemente las hojas del jacaranda, Esperanza podía jurar que escuchaba las risas de todos sus hijos, los que había perdido y los que había ganado, mezclándose en una melodía perfecta que le recordaba que el amor verdadero nunca muere, solo se multiplica. La historia de los trillizos, que solo lloraban hasta que vieron a la señora de la limpieza, se había convertido en leyenda en el barrio. Pero para Esperanza y Rodrigo no era solo una historia. Era la prueba viviente de que los milagros existen cuando corazones rotos se atreven a amar nuevamente y que a veces las familias más hermosas nacen no de la sangre, sino del amor puro e incondicional. ¿Y tú crees que existe una conexión misteriosa entre almas que necesitan sanarse mutuamente? ¿Que el amor maternal puede traspasar cualquier barrera social o económica? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber si esta historia tocó tu corazón tanto como tocó el nuestro. Si te emocionaste, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir nuestras historias más conmovedoras. Y no te pierdas el próximo video recomendado, una nueva historia de superación te espera.